así con este fragmento del opening comenzamos la reseña del día de hoy. Sean bienvenidos hoy a este nuevo video de Bandai.com, su sitio de tecnología, mi querido amigo o amiga, a pesar de que su contenido es un poco más variado que tecnología, pero bueno. El día de hoy vamos a continuar con esta bella costumbre de los domingos, por lo menos desde el punto de vista de Argentina, de hacer reseñas de series. Hasta ahora hemos hecho reseñas de Steins Gate, reseñas de Made in Abyss, tenemos de Hypnogican, tenemos una buena variedad y vamos a seguir ampliándolo, por lo menos en los géneros que a mí más me gustaron, o las series que más me gustaron, para hacer distintas recomendaciones. El día de hoy vamos a seguir con Barakamon, una serie que en principio, tengo que decir, puede no llamar mucho la atención, pero la verdad lo que deja, el sabor de boca que deja luego de ver la serie es muy bueno. Una serie que por lo menos desde mi punto de vista me gustó mucho, así que bueno, vamos a reseñar esto. Antes de continuar me presento, al que no me conoce, mi nombre es David Giordana, tengo un podcast de programación llamado Codetime, del cual hablaré un poco más al final, pero bueno, ya es para que sepan cómo hacer referencia, y se agradecería que dejen comentarios al respecto tanto de la reseña como de la serie, se recibe con muchísimo gusto. Si se comparte y se da me gusta, la verdad que ayuda mucho más todavía. Pero bueno, ya teniendo todo esto, vamos a comenzar con la reseña del día de hoy. Primero, ¿sobre qué vamos a reseñar? Bueno, en principio una serie llamada Barakamon. No nos vamos a enfocar en toda la serie, sino solamente en la primera temporada, a pesar de que creo que tiene solamente 2 temporadas, una en realidad y la otra es un spin-off, así que no forma parte de la historia como tal, pero puede darle un toquecito especial. Yo personalmente no vi la segunda parte, solamente vi la parte original, la parte que fue animada en el 2014, pero bueno, ya teniendo en cuenta esto, vamos a dar un poco de contexto. Al que escucha la reseña sabe muy bien de que suelo dar un contexto más o menos de qué trata los personajes y analizo parte por parte. Y sin asustar a nadie, les aviso de que no va a haber spoiler, así que no tengan miedo, no se hacen spoiler. De por sí esta serie es difícil de spoilear, es bastante difícil de spoilear por el tipo de contenido que tiene, ya que lo que caracteriza a la serie no es la historia como tal, no es todo lo que hay ahí, sino justamente el cómo va transcurriendo, nada más. O sea, es más bien el viaje más que el contenido. El contenido la verdad que es bastante simple, pero la experiencia de ir a lo largo de la historia es lo que le da la magia. A partir de ahora quiero traer por lo menos 2 o 3 series más que tienen este mismo concepto, que no se caracterizan por un argumento complejo, sino que más bien se caracterizan por ser una linda experiencia. Series de las cuales muchas son tirando el género de humor. Por ahora nos quedamos en esta que es en parte género de humor, en parte slice of life. Suelen ser más o menos de ese género y la verdad son muy llevaderas, más que nada para los que trabajan mucho. Y justamente teniendo eso en cuenta, de eso va la historia. En general uno piensa en la vida y la vida es tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas, hay que ir acá, hay que ir allá, tengo que estudiar, después de estudiar tengo que ir a trabajar, después de trabajar ya soy viejo, ya no puedo hacer nada, me muero, fin. Sí, desde este punto de vista la vida es bastante deprimente. Que si vamos al caso, lo es. Desde ese punto de vista sí. Pero la idea del día de hoy no es deprimirse, por el contrario, es justamente hablar sobre algo bueno. Y justamente la serie plantea esto. Una persona la cual tiene una vida ajetreada a pesar de tener 23 años, y ver cómo su vida tiene que cambiar completamente el ritmo debido también a unos cuantos errores que cometió. Nuestro querido personaje principal no es un santito, no es perfecto, cometió errores y muy graves, lo cual lo lleva a tener que cambiar a la fuerza parte de su estilo de vida, pasar de ser un hombre de ciudad a vivir en una zona más bien rural. Es una isla, pero el nivel de vida es muy rural. Y es cambio brutal, y es lo que le da el principio de la magia. Tiene cosas muy peculiares de esta serie en la cual justamente plantea ese cambio de contexto total, 2 formas de pensar totalmente distintas, profesiones poco esperadas por lo menos desde el punto de vista del mundo hispanoparlante o del mundo de Latinoamérica en particular, que es donde vivo yo vivo en Argentina, con lo cual el mundo que vivo más bien es el de Latinoamérica. No es por excluir a los demás, pero es de lo que tengo más conocimiento, por razones bastante simples, vivir ahí. Pero bueno, la idea es justamente tratar sobre todas estas cosas que serían raras en un principio y ver qué tienen de interesante o qué es lo que nos pueden ofrecer. Ya teniendo todo esto, comencemos con el análisis. En sí, la serie es una adaptación, no es una historia original, es una adaptación de alguna otra cosa, como suele ser muchas veces de novelas visuales, de libros, de mangas. Hay variedades de formas por las cuales puede venir una adaptación. En este caso viene justamente de un manga.
el manga tiene exactamente el mismo nombre que la serie, que es Barakamon. Está escrito por Yoshino Satsuki. La verdad que no leí el manga, tengo que decirlo. Sigue en emisión hasta ahora supuestamente. No lo leí, me quedé con lo que estaba animado. Y la verdad que con eso estuve más que contento. La adaptación, por lo menos desde el punto de vista de ser llevadera, lo fue y cumplió con eso de forma excelente. Y fue publicado por Square Enix. Ya teniendo esto en cuenta, también la historia tuvo un spin-off. La misma autora tomó la historia, decidió hacer un spin-off basado más bien en el pasado, el cual se empezó a lanzar a partir del año 2013, y que cuenta la historia del personaje principal cuando era una estudiante secundaria, que es Handa. El manga se llama Handa-kun. Handa en referencia al personaje. Y bueno, el spin-off cuenta cómo vivió él en su adolescencia. Ya ahí pierde un poco la magia de la historia y no es tan interesante, ya que la historia tenía otro enfoque en principio, y se lo ve claramente en la adaptación que el enfoque es ir ya más a una persona adulta, la cual se replantea su vida y no tanto a un adolescente con todas sus vivencias. No digo que la historia sea mala de por sí en ese aspecto, pero se desvía un poco lo que era el original, lo cual tiene mucho que ver con que sea un spin-off y no sea parte de la historia como tal. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Ya teniendo todo esto, hablemos un poco más sobre la adaptación. Tiene en principio dos adaptaciones. La primera fue animada por Kinema Citrus, que es justamente Barakamon, la temporada de la cual vamos a reseñar el día de hoy, y comenzó a transmitirse en el mes de julio del 2014. Por otro lado, el spin-off, o sea, Handa-kun, también tuvo una adaptación que fue en el año 2016. Nosotros nos centramos en la adaptación del 2014. Son historias totalmente distintas. Ahora bien, sigamos con los personajes. Una de las cosas que caracteriza una historia son en principio sus personajes. Son los que mueven la historia en sí. Y vamos a centrarnos en particular en dos. Uno, con el cual se nos introduce la historia. Y dos, el motor de la historia. El primer personaje es Handa, también conocido como Handa Seishu. Es nuestro querido amigo, un calígrafo. Lo cual tiene bastante de destacarse porque no es algo muy normal hoy en día decir, bueno, yo soy bombero, yo soy policía, yo soy mecánico, yo soy técnico, yo soy calígrafo. ¿Qué haces? Caligrafía. Obviamente lo que hace un calígrafo es caligrafía. Y no estoy equivocado, justamente nuestro querido personaje principal, nuestro fascinante personaje principal, trabaja haciendo caligrafía. Lo cual desde nuestro punto de vista, como mundo hispanoparlante, no tiene mucho sentido. De por sí la caligrafía es una de las ramas del arte y una de las ramas del arte no muy explorada en Occidente. Y eso justamente nos hace difícil de entender cómo puede ser que alguien trabaje de esto. El arte da mucho que discutir en cuanto a cómo poder subsistir con los fondos. Hay gente que puede vivir del arte, hay gente que claramente no puede vivir. No porque necesariamente sea malo en lo que hace, sino que no todo sale bien, no todo es justo, no todo es perfecto. Hay veces que tiene que tener los contactos. Bueno, en este caso, nuestro querido amigo está queriendo hacer su carrera de calígrafo. Ya es calígrafo hace tiempo, ha ganado concursos, quiere seguir mejorando y va a exposiciones. Hace todo lo que hace un artista prácticamente. En este caso, haciendo caligrafía. A los 23 años, con lo cual vemos que ya dedicaba varios años antes a ser calígrafo. Estuvo buena parte de su vida haciendo caligrafía. Lo cual desde nuestro punto de vista nuevamente no tiene sentido, ya que uno suele decidir qué es lo que va a hacer más o menos a los 25 años, porque los primeros 25 años de su vida, la costumbre que tenemos es no hacer absolutamente nada, y luego llegar a cierta edad y decir no hice nada con mi vida. Eso por lo menos cae en la mayoría de los casos. No quiero que apunte con el dedo a nadie. Pero suele pasar. En este caso vemos un muchacho decidido de 23 años a ser calígrafo y se va a esforzar para lograr su sueño. No tanto apuntando a tal cosa como un sueño, mira, yo quiero hacer tal cosa, sino simplemente pone trabajo, pone empeño y trata de encontrar su estilo en caligrafía. O sea, no se pone a presumir todo el día de que quiere o que tiene un sueño y no hace nada, sino que hace mínimamente algo. De ahí a que sea bueno o malo, es otro cantar. Pero bueno, debido a ciertas circunstancias, las cuales veremos dentro de unos minutos, nuestro querido personaje principal, se ve obligado, no es una opción, se ve obligado a irse a una isla en el extremo occidental de Japón,
en una isla la cual tiene una vida sumamente rural y es muy distinta a su vida de ciudad ajetreada, a su metrópolis, como ser la capital, y tiene que pasar de golpe a, bueno, una isla donde no conoce a nadie, donde lo único que tiene como referencia es que su padre lo mandó obligado a la isla debido a algunas metidas de pata que se mandó. Y tenemos ahora a nuestro querido personaje, el cual trata de encontrar su caligrafía, su estilo, ya que si todos hicieran la misma caligrafía no tiene mucho sentido. La idea es que cada uno se diferencie de los demás. Si no, la verdad que con que haya un solo calígrafo en el mundo estamos bien, porque todos van a hacer lo mismo. No, justamente. El que quiere ser calígrafo quiere distinguirse de los demás. Y la razón por la cual está acá es justamente porque no se distinguía de los demás, debido a que una de las críticas que recibió, como veremos, fue justamente de que su estilo se parecía mucho a un libro de texto. Lo cual para alguien que se dedica a crear su propio estilo, a crear su propia manera de escribir, es prácticamente un insulto. Le está diciendo, no sabes trabajar bien, tu trabajo es mediocre y una impresora llega a lo mismo que vos. Así que la verdad que no trabajes de esto. Eso le dolió mucho, su reacción fue la que le causó problemas y ahora es mandado a esta isla. ¿Cómo es él en principio? No, en qué lugar se enamoró de ti, no, eso es otra cosa, es otra canción, es otro cantante y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. En principio es muy obstinado, es muy irritable, es asustadizo, es orgulloso. Sí, tiene todos los ingredientes para odiar al personaje. Tiene todo lo que no querés ver. Creo que el único que lo supera hasta ahora es el personaje principal de Gantz, el cual es bastante irritante. En este caso es un poco molesto ver qué tan prepotente puede llegar a ser, qué tan irritable. Es increíble cómo te puede llegar a irritar. Su irritabilidad es muy curioso. Pero bueno, es obstinado, quiere hacer las cosas a su manera, lo cual lo lleva a tener un montón de problemas. Pero bueno, uno diría con esto, ya está, la historia es mala, tenemos un personaje insoportable y eso hace que la calidad de la historia disminuya gravemente. Y la respuesta es, curiosamente, no. De hecho, justamente esa es parte de la magia de la historia. Es como en el caso de Steins Gate. Tenemos a Okabe, el cual es insoportable. En principio parecería estar loco, no ser digno de recibir mínima atención de nadie. Y después nos damos cuenta que sirve para algo todo eso, que en parte... No, para eso ya sería entrar en spoiler. No, dejémoslo ahí. Al que no haya visto Steins Gate, no lo voy a arruinar. Pero acá, en este caso, es su forma de ser y la idea es que a lo largo de la historia vaya evolucionando nuestro personaje y vaya cambiando un poco esa manera de ser. Justamente, el estar confinado a esta isla, que a pesar de tener gente, no conoce a nadie, lo cual le causa muchos problemas, aprende un poco a vivir al estilo de la isla y a disminuir un poco los decibeles, a replantearse las cosas, a ser un poco más creativo, cosa que incluso lo vemos reflejado a la mitad de la historia cuando aparece otro personaje, el cual es un competidor de él, que vive obviamente en la ciudad y va a visitarlo a la isla, y ese claramente no se adapta a la isla cuando ya nuestro querido calígrafo se adaptó. Medianamente, no, hay muchas cosas que todavía no se acostumbra, pero ya empieza a tomar el ritmo de la isla, un ritmo totalmente diferente, y para el resto de personas que venían de la ciudad no era algo concebible, era como, no, vos te tenés que ir y trabajar y hacer esto. Y estaba, no, dejá, me voy a sentar, voy a pensar un poco y voy a ver este lindo amanecer o este lindo caso, lo que sea, mientras los chicos juegan con escarabajos. ¡Yay! Todos los ingredientes para no llamar la atención de nadie. Si juntamos eso con la animación simple, parecería ser no interesante la historia. Es increíble cómo de interesante puede convertirse la historia. Por eso recomiendo no juzgar el libro por su portada. Al igual que en Made in Abyss, la portada puede parecer algo infantil, la historia no es infantil. En el caso de Barakamon, la historia puede parecer infantil. Es simple, en principio es muy simple. La historia no es algo complejo y un mundo intrincado como en Made in Abyss, sino simplemente es una isla donde la gente vive a su propio ritmo y fin. Esa es toda la historia, ahí termina todo. Ahora bien, nuestro personaje, como dijimos, va evolucionando, se abre cada vez más, va conociendo más a las personas al mismo tiempo que vamos conociendo al resto de personajes. La historia, un detalle que se me está escapando, tiene muchos personajes. Podríamos listar por lo menos 6 o 7 para detallar. Yo no entro en ese detalle, entro solamente en los dos principales, aunque voy a hacer menciones de algunas características de los otros personajes, porque en sí no aportan mucho a la historia, pero como bien dije en los efectos de sonido en Made in Abyss, al que no lo haya visto les recomiendo ir, es la reseña de la semana pasada, del punto de vista en el que se está grabando esto, justamente son detallitos y se aprecian.
El resto de los personajes agregan detallitos y la verdad que se aprecian. Hacen la historia mucho, mucho más creíble. Ahora bien, Handa con todo esto es un apasionado de su trabajo. O sea, si es obstinado y apasionado de su trabajo, listo, tenemos la combinación perfecta. Va a trabajar a la fuerza, no importa. Él va a hacer todo lo que haya que hacer. Pero bueno, hay un problema con su pasión con el trabajo. Para lo único que es bueno es para su trabajo. Y estamos hablando de un hombre de ciudad, el cual va a vivir en una isla con un estilo sumamente rural. ¿Qué nos encontramos en esto? Y que prácticamente es un inútil. Es un inútil, no sabe hacer nada. No sabe cocinarse solo, no sabe qué hacer. En la ciudad está acostumbrado, tiene un calentador de agua y ya está. Con eso ya tiene agua caliente para bañarse. Y acá no. Para bañarse con agua caliente tiene que usar leña. En un sistema muy similar a una estufa la cual calienta el agua. O también muy similar a tener una caldera y meterse en la caldera y calentar el agua. Y ya está. Sí, básicamente como si estuvieses cocinando un ser humano, pero versión no tan asesina. Simplemente, o sea, se controla la temperatura un poco. No es para meter leña como si no hubiese mañana, sino de a poquito para que vaya calentando el agua. Y a una isla donde no tiene teléfono, y cuando se topa con un teléfono se topa con los viejos teléfonos esos de disco, y no los sabe usar porque trata de apretar los botones, pero es un teléfono de disco, no tiene botón. Y obviamente los que viven en la isla se ríen de él porque ¿cómo no vas a saber usar un teléfono? Pero ¿dónde está la pantalla? ¿Dónde están los botones en esto? Porque aprietan los números y no funciona. No, dame el número que yo te marco, no te hagas problema. En un negocio donde la persona, en vez de ir y cobrar directamente, como hacer el sistema de caja, es, bueno, agarrar lo que querés, pagame lo que sea y ya está. No en el sentido que no se paga el precio, sino que es un poco más libre, no es como en un supermercado que no puedes salir sin hacer nada o tener que pasar todo por un trámite. No, simplemente es, bueno, ¿qué te llevas? Tal cosa, le decís que te llevas, no tienes que ni controlar nada, y le pones el dinero ahí y ya decís, bueno, che, me llevo un paquete de galletitas, toma, te dejo 20 pesos. El paquete de galletitas sería 20 pesos, toma, te dejo 20 pesos, me llevo el paquete de galletitas, listo, chao. No ticket, no nada. De hecho, muchas veces la persona no estaba en el negocio, entonces era simplemente tomar cosas. Era un autokiosco. Era un autoservicio, vos te autoservías, lo pagabas vos. Cada tanto tenías el dueño del negocio, es otro estilo. Y justamente nuestro querido personaje no se lleva bien con esto, es algo totalmente diferente a lo que está acostumbrado. Entonces acá tenemos el primer componente de la historia, el desencadenante. El que viene y causa problemas, el diferente, como lo querramos llamar. El calígrafo también es buena esa referencia, porque la verdad es muy difícil encontrar calígrafos, entonces me parece una buena referencia decir, bueno, ¿quién es este? El calígrafo. Ah, listo. No hay otro por acá, así que es el único calígrafo en toda la isla. Es bastante fácil de distinguir por esa característica. Y hablando de isla, el estilo de vida es más tirando a pueblo también. Lo cual todo el mundo se conoce, todo el mundo conoce lo de todo el mundo se mete en lo de todo. Básicamente pueblo chico, infierno grande, bueno, esto es el lugar. Y ahora estamos trayendo a este hombre de ciudad. Qué lindo. Para el que vivió en la ciudad todo el tiempo, dígase yo por ejemplo, la experiencia que se comenta en la historia es interesante. Para el que viene de pueblo es el pan de cada día. No le parece nada entretenido porque yo vivo esto todos los días. Pero por lo menos desde el punto de vista de persona de ciudad, sí, es muy curioso ver cómo se tiene que enfrentar a eso y también de plantearse uno qué pasaría si yo estuviese en esa misma situación. Es lindo demostrar cada tanto un poco de empatía, aunque sea con un personaje ficticio, el cual claramente nunca conoceremos porque, como dijimos, no existe. Pero por lo menos es lindo planteárselo de decir, en su situación, ¿qué haría yo? Es entretenido, recomiendo usar la imaginación un poco. Puede llevar a lindos resultados, al menos linda experiencia. Ahora tenemos otro personaje, tenemos a Handa por un lugar y ahora tenemos al motor de la historia de mi punto de vista. Por lo menos el personaje que me fascinó, me encantó, el mejor personaje, Best Girl de la historia, definitivamente. Y curiosamente no es un interés amoroso. Si fuese un interés amoroso estaríamos en un problema sumamente grave. Increíblemente grave. Gracias a Dios no caemos en eso. No es un interés amoroso ni nada. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque prácticamente el segundo personaje que vamos a hablar es una niña. No una chica, con la cual podemos referirse más a una adolescente o una jovencita, ni a una adulta. No, una niña de 6 años. Lo cual, repito nuevamente, sería un problema bastante grave hablar sobre relaciones amorosas a esa altura.
La personaje se llama Kotoishi Naru. Vamos a llamarla Naru. Simplemente, porque así como la conocen todos, así la llaman todos. Y es Naru, ya está. Ahí quedó. Es la mejor chica de toda la historia. Con 6 años logra llevarse el premio, pero con una facilidad increíble, porque es increíble el personaje, es muy entrañable. Y no solamente por ser cute gana el, o kawaii, como dirían algunos, el puesto, sino lo gana porque se lo merece, hace su mérito. Es muy, muy curiosa. La personaje en particular tiene 6 años, por lo menos al principio de la historia. Digo al principio porque a lo largo de la historia cumple un año, o sea, cumple 7 años. Y de hecho celebramos su cumpleaños a lo largo de la serie. Ay, qué bien. Qué buen cumpleaños de Naru. En principio, su apariencia es simple. Dijimos que tiene 6 años. ¿Cómo puede ser? Una niña pequeña. La piel está ligeramente bronceada, está medio bronceadita, como medio morochita. Más bien por estar todo el día bajo el sol. Es muy traviesa. Pero ya de la actitud vamos a hablar un poco más adelante. Tiene unos ojos cafés. Por lo menos en la animación. A diferencia de otras series, no se caracterizaron por poner pelos multicolor y tener el arco iris en la cabeza, sino que usaron colores más bien realistas. Pelo castaño, o la imitación del pelo castaño obviamente, pelo negro, y las variaciones que existen nomás en Japón, porque es obvio que son los colores que existen por allá, ya que son los colores de pelo y de ojos naturales. Son la terminología de ojo azul, ojo verde, cabello rubio y cosas así por allá, no es necesariamente si sos por lo menos nativo completo. Ahora, si sos hijo producto de padre de un lado y madre del otro, bueno, y puede ser, pero eso ya es otra historia. Estamos hablando sobre una reseña y no sobre cómo funciona la genética a la hora de cruzar entre distintas culturas y distintos lugares. Pero bueno, es una niña pequeña, es medio bronceadita, ojos café, marroncito, cabello también, cabello cortito, castaño, bastante despeinado, medio, la forma de animarlo es medio como todo puntiagudo. Y siempre lleva una coletita del lado izquierdo. Eso a lo que respecta de su apariencia. ¿Qué aporta esto? Nada, a ver que es una niña normal. Normalmente siempre va con una remera blanca, manga corta, bastante larga, le suele cubrir hasta los pantalones. Los pantalones son unos pantalones cortos azules, suele tener una soga atada siempre. Sí, vemos que no se caracteriza por la última moda. Tiene una vida muy simple. No está atada al yugo de la moda y de quiere ser mejor. Es una niña de 6 años que quiere vivir como una niña de 6 años sin ningún problema. Si tan solo aprendiéramos ese concepto. Pero bueno. En cuanto a su personalidad, va bastante de la mano con su apariencia. Es muy enérgica. No se queda quieta, siempre es alegre. Salta, va, viene, hace de todo. Quiere jugar todo el tiempo como una niña normal de 6 años. Aunque ya hoy en día eso desaparece debido a la tecnología. Pero tiene una vida como lo que era antes. Con otra forma de pensar, mucho más simple. No tan sobredimensionada como están las cosas hoy en día. De que ya ponen a un niño de 4 años bajo las presiones del estrés de un adulto. Que decir, ¿qué clase hay en la cabeza de su padre? Pero bueno, eso ya va de lado, ya es cuestión de educación. Pero bueno, la característica de Naru, además de ser un motor andante con gasolina infinita, es que siempre visita a Seiyuu, Handa, o también como ella lo llama, Sensei. Para que no sepa, Sensei es una forma de llamar respetuosamente, es un honorífico en principio en Japón, es usado como honorífico y sirve para hacer referencia a doctores, a profesionales, a gente experta en su campo. En este caso, Handa en lo que es experto es en caligrafía, con lo cual automáticamente, en vez de ser llamado por su nombre o su apellido, que la costumbre sería llamarlo por el apellido, le dicen Sensei. Al principio no le gusta mucho la idea a Handa, pero termina aceptando debido a que la niña vemos que no va a dar el brazo a torcer, no se va a debilitar en su obstinación de querer hacer lo que se le cante, y le va a llamar Sensei. Entonces termina admitiendo, bueno, está bien, llámame Sensei, soy tu profesor de caligrafía, muy bien. A lo cual, sí, a lo largo de la historia le enseña un poco de caligrafía. Y ahí es cuando dice, está bien, ya no tengo alternativa, voy a tener que comerme este honorífico, venga como venga. Así que puede que lo llamemos Sensei a partir de ahora, en referencia a su trabajo, a lo que va a ser a lo largo de la historia. La cuestión es que Naru siempre lo visita.
Naru no entiende sobre el concepto de espacio personal ni de privacidad. Y es totalmente lo opuesto a lo que es su sensei. Su sensei es reservado, trabajador, calladito, obstinado. Y Naru no entiende absolutamente nada sobre la privacidad. Es enérgica, es sociable. No se queda quieta. Quiere compartir con todos. Es totalmente lo contrario. Uno es introvertido, el otro es extrovertido. Es lo opuesto. Y de edades diferentes. Uno varón, otro mujer. Uno tiene 23, el otro tiene 6. Es la pareja perfecta para una historia así. Vamos a ver quién aguanta más. Si la niña se doblega delante del mayor y se vuelve un ser deprimido, o el mayor finalmente admite su falta y se convierte más en un niño. Para los amantes de Paulo Coelho esto sería hermoso. Por favor, dejen de leer eso. Les hace mal. Ya con eso me gané el odio de mucha gente. Pero viniendo de que aman a Paulo Coelho no puedo decir mucho tampoco. Creo que hasta estas cosas tienen mejor calidad. Por lo menos más realista. El universo no conspira en favor de nadie acá. Ya volviendo a la reseña. Naru tiene la costumbre de coleccionar cosas extrañas. Y mira, ¿qué puede querer coleccionar? ¿Piedritas? Sí, ojalá fuesen piedritas. No. Como costumbre de niños, coleccionar insectos. Sí, en la ciudad la gente le tiene pavor a los insectos y no los aman. Los niños juegan todos los días. Más que nada con buscar especies raras de escarabajos. Bichos que vos lo veis son fieros. Es fascinante cómo puede brillar tanto un bicho tan fiero. Pero sí, son brillantes. Vean una foto. Es increíble cómo pueden brillar y qué feo que son mientras se desarrollan. Después cuando están terminados, te sorprende lo bonito que pueden ser a la distancia. Que no se te acerque. Bueno, acá Naru no. Naru juega con los bichos, colecciona insectos, colecciona conchas en la playa. Al que viene de Argentina sepa entender que estoy hablando de ostras. No estoy hablando del otro concepto que hay acá en Argentina de concha. Sí, que quede claro. Podemos llamarlo ostra, llámenlo como quiera. Entiéndase de forma no pervertida, básicamente. El problema es que las conchas a veces no vienen vacías, vienen con babosas, insectos y con vaya a saber qué cosa adentro. Y Naru juega con eso. Juega con los amigos, juega a tirárselos, juega a ponérselo en la mano a alguien. Esa es la vida de Naru. Es una aventurera, básicamente. Siempre le gusta hacer de todo, explorar. Escala paredes peligrosamente altas, con el riesgo claramente de caer y matarse. Pero no, escala una pared, escala el borde de una represa. No se cree que una grande represa, más bien un rompeolas. Con tal de ver un atardecer. O sea, ya se escala unos 5 metros, puede hacerlo tranquilamente. Quiero ver el sol, nada más. Por eso. Si me caigo me mato, pero qué lindo que es ver esto. Si me caigo para el otro lado no me rescata nadie. Así es Naru. Cabeza dura y juguetona. Y tiene otra peculiaridad a la cual le da parte de su magia, que es imitar. Le gusta imitar a los mayores más que nada. Trata de ser un adulto, a pesar de tener 6 años. Un adulto desde su concepto, repite las palabras que dicen, trata de actuar como lo mismo. De hecho hay un capítulo que arranca Naru siendo madura. Ya Naru habiendo llegado a un grado de madurez porque ahora era capaz de leer algunos caracteres que antes no era capaz de leer. Cosas que voy a explicar un poco más adelante. Y ahora se había convertido en una adulta. Porque ahora podía leer kanjis. En realidad no, podía leer katakana y no sabía que era un kanji en realidad, pero bueno. Antes solamente sabía leer hiragana, ahora sabía leer hiragana y katakana. Y ahora era un ser maduro y realizado. Ya hizo todo lo que quería hacer en su vida, aprender a leer. Nótese la inocencia que tiene el personaje. Es como en el caso del español, bueno, escribís en imprenta mayúscula y luego te dicen, está bien, ahora aprendés a escribir en cursiva. Cuando sabés escribir en cursiva, como, wow, esto es un mundo nuevo. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Ya sé leer cursiva. Bueno, ese era su sueño, el leer cursiva, y ya con eso era una adulta. Como un paralelismo con el español estoy hablando. Y también otra característica más, ya para ir cerrando con Naru, es que le gusta invadir espacio ajeno, y entre ellos la casa de su querido sensei, el cual al principio no era su casa, se está quedando ahí por un tiempo, pero antes Naru había usurpado la casa y lo usaba como su base, su lugar de reuniones, un lugar donde escondía cosas, básicamente un lugar para jugar.
El problema es que cuando vino Handa, Naru no se fue. Naru siguió usando la casa como su base. Su base para jugar y todo. Lo cual uno iba para. Eso no es invasión del espacio, claramente. Hoy en día denunciarían, harían de todo. En ese caso no hay a quien denunciar y... Bueno. El querido sensei, el cual quería trabajar, se encontró con la situación de que tiene una niña, la cual no le deja hacer absolutamente nada porque está todo el día jugando en su casa y agarra sus herramientas, agarra las cosas con las que trabaja, le arruina el trabajo, lo distrae. ¡Wow! Es increíblemente especial Naru. Vemos la total diferencia que hay entre los dos. Son totalmente diferentes. Ahora bien, ya teniendo en cuenta los dos personajes totalmente antagónicos, hablemos un poco del argumento, que es a lo que viene la historia. Y acá es donde no voy a profundizar mucho porque no hay mucho en qué profundizar. La historia es demasiado simple. O sea, la historia es muy simple y se relata, o sea, uno puede deducir, puede ver el primer capítulo y el último y ya más o menos como que tiene la historia. O sea, el resto podemos llamarlo relleno, salvo que la historia consiste en ser un slice of life, es decir, contar algo que sucede en la vida. No tiene un argumento complejo porque es la vida cotidiana. No tiene un argumento complejo. No es, no, en realidad hay que descubrir un misterio. No, simplemente es una persona la cual va evolucionando a lo largo de su estadía en una isla. Fin. Ese es el argumento. Pero bueno, demos un poco más de detalle. No crean que spoileé mucho porque todo esto se cuenta en los primeros 5 minutos. Más bien en los primeros 10 minutos de la serie. Los primeros 10 minutos uno agarra, ve y se topa con el detallito de que bien, todo esto le pasó a Handa y ahora tiene que ir a la isla. Fin. Ya con eso tenemos casi toda la serie. Cambia un cachito unas cosas al final y ya está. Ah bien, Handa Seiyuu, Sensei, el calígrafo, como lo queramos llamar. Acá no lo vamos a llamar calígrafo por el hecho que hay varios calígrafos involucrados en el proceso. Bueno, es un calígrafo profesional que tiene 23 años, está en una exposición de caligrafía, así arranca la historia, él estando en una exposición y mostrando su bella caligrafía. Lo cual la palabra bella vamos a discutirla más adelante. Ahora, una cuestión que pasó era que un anciano, más bien un curador de la galería donde se estaba mostrando, haciendo una muestra de caligrafía, le reprocha de que su obra no es muy original, es poco original, es como si fuese un libro de texto, lo cual está diciendo básicamente una impresora podría hacer el mismo trabajo que en vos en 5 segundos y vos te tomaste unos meses. Así que o mejorás o te vas. La reacción de Handa no fue muy buena, fue un poco violenta, de hecho lo pateó y después le tiró un zapato. Sí, no fue la reacción más madura que podríamos haber esperado, la verdad uno se esperaría algo un poco mejor de un adulto, pero bueno, démosle el beneficio de la duda, digamos que es por su juventud, nada más. Si consideramos su carácter es bastante normal que reaccione así, es muy orgulloso y de golpe que alguien le diga que no, que su arte no sirve para nada, es un golpe. Y más viniendo de un respetado calígrafo. Y bueno, la consecuencia es que claramente lo echaron de la expulsión, de la exposición, lo expulsaron, su padre lo manda a la isla para que recapacite. Y esa es la historia. Es el padre mandando al hijo obligado a la isla para que recapacite y encuentre su verdadero estilo, haga el 2x1. O sea, que baje un poco los humos y que de paso encuentre un estilo, porque hasta ahora vemos que no lo hizo, porque recibió justamente esa crítica. Que aprenda a responder a la gente correctamente. O sea, que aprenda a ser civilizado y sepa hacer su trabajo correctamente. En eso consiste la historia. Nuestro querido personaje, el cual va a estar en la isla, va a conocer a los personajes que viven en esta isla, se va a acostumbrar un poco al estilo de la isla, al igual que los personajes se van a acostumbrar un poco a él, y va a ir cambiando su actitud. Eso es todo. Tiene que adaptarse a otro ritmo. Pasar del ritmo de ciudad a un ritmo más bien aldeano, un ritmo más bien de pueblo, un ritmo mucho más quieto, más tranquilo, sin tantos cambios, un modo de vida bastante simple, y en esa simpleza demostrar su inutilidad, que en tanta simpleza no es capaz de hacer absolutamente nada, porque está acostumbrado a que todos los electrodomésticos y la familia le hagan todo, y se tiene que encontrar con eso, con tener que relajarse, encontrar un estilo, lo cual implica ser mucho más creativo de lo que estaba haciendo hasta el momento. Y hasta ahí uno diría todo muy bien. Viene a la isla a relajarse y encontrar su estilo. Problemas. Y hay muchos. ¿Cuáles son los problemas? Los niños, básicamente. Los niños y las adolescentes. Ya para los que vienen viendo series anime ya se estarían mal pensando. Les advierto de que esta serie es apta para todo público. No tiene absolutamente nada extraño. De hecho es una serie... No, o sea, cualquiera lo podría ver. No tiene nada raro.
Y algo que le aprecio que sin contenido sexual ni sin chistes sucios termina siendo una linda historia. O sea, es divertida la historia, es una linda historia, es interesante, es graciosa. Y lo hace sin caer en la simpleza de, bueno, vamos a mostrar un desnudo, vamos a mostrar un seno. Oh, mirá, se le vio una nalga, jajaja, jijiji, jejeje, se tiró un gas. No, es más bien un sentido del humor infantil. Y llega a ser divertido, esa es la parte más interesante. Algo de lo cual voy a hablar un poco más adelante. Pero bueno, la isla está llena de niños, adolescentes, los adultos están trabajando, pescando, vendiendo, cosechando, haciendo lo que tengan que hacer cada uno, mientras que, bueno, los niños juegan. Van a la escuela y juegan. En este caso agarramos un periodo más bien de descanso, un periodo más tranquilo, y tenemos a los personajes, los cuales molestan claramente en todo su trabajo, y quieren contar su estilo, estar tranquilo y reflexionar, y viene la gente y se queda en su casa. Vienen los niños, lo usan como base secreta, y ya que están los niños también vienen los adolescentes. No hay con quién jugar, entonces los adolescentes juegan con los niños con los adolescentes, van de un lado al otro, todos juegan con bichos, o hacen bromas. Es un estilo de vida simple, pero para Handa es totalmente diferente a lo que está acostumbrado. Entonces no solamente tiene que encontrar su vida y su proyección y bla bla bla, sino enfrentarse a todo eso. Enfrentarse a que no le permiten hacer absolutamente nada entre tanta distracción. Y esa es la historia, básicamente. Ahora vamos a otros detalles ya más en profundidad. Vamos a hablar sobre la caligrafía, sobre qué significa Barakamon y entre otras cosas. En principio el significado de los nombres puede ser importante. Hay series que tienen un nombre muy significativo y hay otros que no significan absolutamente nada y simplemente quisieron poner un nombre un poco interesante. O directamente ni siquiera pusieron un nombre interesante y le pusieron un nombre al azar, no sabemos. En este caso sí. Supuestamente, digo supuestamente porque no tengo tal conocimiento en profundidad del japonés, es más bien una expresión regional, el nombre Barakamon, que es una forma de representar a una persona calma o una persona más bien amigable. O sea, eso como significado. Y de hecho la historia muestra eso. Una isla donde la gente tiene ese estilo de vida. Donde hay gente calma, donde la gente es amigable. Es eso. Es la esencia de la historia. Con lo cual ya, si tuviésemos conocimiento de un poco de la lengua, en esa profundidad, sabríamos que hasta el mismo nombre tiene un mensaje. Y tengo que decir que la verdad, a lo largo de la historia hay ciertos detalles que no suelen dársele mucha importancia, que son los que cuentan realmente. Normalmente lo que contaría uno es la banda sonora o cosas así. En este caso la banda sonora es simple, pero el opening y el ending tienen un significado, el nombre tiene un significado, y son detalles que van muy bien entrelazados con la historia. Es hermoso cómo se puede llegar a tal unión de esa manera. Con lo cual el ending y el opening no pasan a ser algo extra, lo cual, bueno, si lo sacás no cambia nada. En sí no cambia la historia, ¿cierto? Y no conocer el significado del nombre no cambia la historia, porque el argumento es el mismo. Pero la verdad son detalles que ayudan a toda la historia, porque van muy bien de la mano, están muy entrelazados. Y eso la verdad es muy bueno. Ahora hablemos de algo que a todo el mundo claramente le interesa y es lo que quiere hacer toda su vida. Dedicarse a la caligrafía. Sí, porque ¿quién no soñó alguna vez con ser un calígrafo? Yo no. De última tendría que apelar a un estilo único de escritura debido a que no se me entiende lo que escribo. En ese aspecto puede ser. Pero digan más, no puedo apelar a una caligrafía decente en lo absoluto. Y creo que a nadie del lado latinoamericano o hispanohablante le interesa tanto. No es que no haya. Es mucha menor medida de lo que hay en el contexto que estamos hablando. Consideremos que la historia se trata de relatar desde el punto de vista de Japón, donde esto es mucho más normal y donde la caligrafía es bastante importante. En español escribir medio fiero no tiene tanto problema. En japonés poner una rayita de más es mucho problema porque puede cambiar un significado. O sea, agregar una línea de más puede cambiar el significado de una palabra. En español agregamos una línea de más y nos damos cuenta que se te escapó el lápiz y se entiende. No era una D, o vos pusiste como si fuese una B y en realidad era una D. O sea, hiciste como una D, medio como se está. No sé cómo se te pudo haber escapado, pero hiciste eso. O escribiste algo que parece una E y en realidad era una F. Pero en el contexto uno se da cuenta de que claramente es otra letra. En este caso no, porque justamente los ideogramas se caracterizan en el japonés por ser generalmente la raíz de una palabra, o parte de la raíz de una palabra, lo cual nos deja bastante confundido de que nos cambien completamente la raíz, con lo cual si de por sí un mismo kanji, dependiendo de su contexto, puede cambiar su pronunciación, por lo tanto, su significado, en parte,
Imaginémonos en la caligrafía. Bueno, la idea es esa, son mucho más detallistas. A pesar de que uno lo que vea es un mamarracho escrito con un pincel gigante. Lo siento, aparentemente eso es una buena caligrafía. No tengo tanto conocimiento sobre la caligrafía, pero bueno, es algo ya más perteneciente a los países orientales, más que nada a China, Japón y similares. Y digo China y Japón, no menciono otros por cuestiones de que el japonés le robó el sistema de ideogramas en parte a China en su pasado histórico. En su historia justamente Japón tomó parte prestado, en parte se escribe con hiragana, con katakana, que son dos silabarios, pero también se escribe con kanjis. No, el romaji no se considera como tal, o sea, se puede usar como expresión, pero no vas a Japón y escribir ahí en el romaji y le decís, bueno, sí, ¿qué significa esto? Pues van así, ese romaji puede significar muchas cosas, porque hay muchas palabras que se escriben muy parecidas, e incluso varias expresiones en hiragana diferentes pueden tener un romaji igual. Depende de qué convención utilicemos, lo cual nos causa un problema grande, y lo recomendable de última sería, bueno, hiragana y katakana, lo cual traemos de nuevamente un problema, que hay palabras como kaze, que es viento y resfrío, y que cambia un poquitito en el acento, pero en la escritura no cambia, y estamos al problema de, bien, se escriben igual en hiragana, se escriben igual en katakana, ¿cómo las distinguimos? Y bueno, en base al contexto y en base a cómo lo escribís en kanjis. Es la única que te queda. Y ahí es donde, bueno, tenemos nuevamente el problema, que son dos kanjis diferentes. Cosas curiosas, ¿no? Son cosas más bien pertenecientes al idioma, pero son muy interesantes. A quien quiera ahondar un poco más de esto, le recomiendo ir al canal mío, que tengo un episodio que se llama Random Time 1, donde terminamos hablando sobre cómo aprender idiomas. La idea era hablar de cosas random y bueno, decantó en hablar de idiomas y justamente hablo más de estos detalles. Está muy interesante. Pasen por ahí si les interesa. Pero bueno, la idea es que la caligrafía es un arte más bien tradicional, al igual que Kendo y otros similares, lo cual hace que sea algo muy curioso. No se suelen ver muchas series que se enfoquen en cosas clásicas, en artes clásicos del país, y en este caso se enfoca. Generalmente uno está acostumbrado a ver Spokons donde juegan al fútbol, básquet, rugby o el deporte que sea. En este caso no es así. Vemos a un hombre apasionado por hacer caligrafía. Pero bueno, es lo que le gusta, yo no voy a decir nada. Ahora bien, justamente eso creo que le da parte de la magia de la historia, contar algo de lo cual no conocemos tanto y ver cómo la misma historia cuenta algunos detalles al respecto. No nos cuenta todo, mira, el primer calígrafo fue... No va a ese punto, sino de ver qué es la caligrafía, cómo se hacen algunas cosas y sacarlo como dato curioso. Simplemente eso, es como Shirobako. Sacás datos curiosos de cómo se producen algunas series anime, lo mismo que Sorega Seiyuu, o eso es ser un Seiyuu, o actor de voz, o actriz de voz. Es justamente la historia de varios personajes que de una forma medio ridícula cuentan su vida cotidiana siendo seiyus. Es un poco exagerado y medio infantil, aún así es aceptable. Comparado a mucha basura que sale, es aceptable Sorega Seiyuu. En este caso nos habla de caligrafía, básicamente. Es algo que requiere paciencia, dedicación y claramente que te guste, porque si no, no tiene mucho sentido. O sea, si no tenés pasión por esto, no sé por qué lo estás haciendo, sería un sufrimiento. Y no, acá vemos que el personaje lo disfruta, con lo cual le gusta. O es un masoquista importante, no sabemos. Ahora, ¿qué es lo que deja la historia en sí? Como vimos, la historia es muy simple. No tiene grandes cosas, no se caracteriza por grandes eventos, por ser extrema, por una banda sonora ultra destacada, por una animación increíble. Esos no son los puntos fuertes. El punto fuerte es contar una historia realista, muy realista, y ver algunos puntos de vista. Ver el punto de vista de alguien que vive en una ciudad, ver el punto de vista de alguien que vive en la isla, el ver cómo a veces está bueno frenar un poco la cuestión, porque los años se pasan, es increíble, pero se pasan y uno va envejeciendo y después ya es tarde. Pero justamente cómo hacer un parate a todo eso, de cómo replantearse y ver que acá justamente el personaje principal pasa por todo eso. El enfrentarse a un mundo lleno de adultos pasa a un mundo lleno de niños, un mundo ajetreado pasa a un mundo tranquilo entre comillas porque está rodeado de niños, lo cual la palabra tranquilo y niños no van muy de la mano sin una negación de por medio, pero bueno, pero esa es la historia, es así de simple. Aún así considero que deja esas perlas. Deja las perlas de ser una historia linda, una historia agradable, una historia llevadera, una historia que se le pueda mostrar a todo el mundo sin problema, salvo que a uno no le gusten
Las historias ya más bien tranquilas y lo único que puede haber es acción, sangre, muerte y destrucción. Lo cual recomiendo también variar un poco eso. Ya tanta sangre y destrucción, parémosle un cachito. Cada tanto hay que relajar la cabeza. Y hay series que son muy buenas haciendo eso. Cosas que quiero reseñarlas porque creo que la gente está muy enfocada en estresarse viendo cosas complejas y estresarse tratando de entenderlas. Lo cual no está mal porque es entretenido. Por ejemplo, una serie de misterio está bueno ver el misterio que hay detrás. Pero cada tanto relajarse. Esto lo recomiendo para verlo un capítulo antes de irse a dormir. Si bueno, estoy cansado, tuve un día medio pesado, veo un capítulo y a dormir. Si pueden ver uno solo, vean un capítulo y a dormir. La verdad que es relajante. Ves la serie, te reís un ratito, te aflojás. Es para desconectar un poco la cabeza y la verdad es muy bueno. No llega a nivel de Ajo Girl de ser... Te pide, te exige que desconectes la cabeza. Esto no te exige que desconectes la cabeza, pero es bueno para. Hay cosas que te exigen que desconectes la cabeza porque ya se te van de las manos. Cosa que voy a recomendar una serie la cual te exige que desconectes la cabeza y es buenísima. Pero no es el caso, ya veremos eso más adelante. Al que me conoce sabe de qué serie estoy hablando, al que no me conoce, tenga paciencia, en las próximas semanas saldrá. Pero bueno. Lo que plantea la historia en principio son distintos elementos. Uno de los que considero, por lo menos desde lo que yo puedo observar, es hacerse una revaloración propia. De ver qué es lo importante, qué es lo que no. Hay muchas veces que uno está arraigado a hacer un montón de cosas cuando en realidad no eran necesarias. Uno se está sobrecomplicando la vida, lo cual no significa ser un vago y no hacer absolutamente nada como consecuencia. No, ya está, no voy a hacer nada y que voy a pisar por sobre todo el mundo porque solamente importo yo. A la persona que diga, concentrate en vos mismo y solamente importás vos, no importan los demás, tengo que decirle que desde mi punto de vista es un egoísta bastante grande. Eso sí es un grado de egoísmo muy grande y un egocentrismo increíble. Eso ya es debatible, se aceptan discusiones al respecto. Sino más bien hay cosas que uno hace y a veces que no son necesarias. O sea, si las sacas no cambia nada. Y te relajas un poco, tenés más tiempo libre. Está bueno. Hay gente que pierde tiempo haciendo un montón de cosas que no valen la pena. Y justamente la idea es valorarse todo eso. De hacer consideraciones o hacer presuposiciones de 20.000 futuros posibles, cuando probablemente ninguno de esos 20.000 se cumpla. Se cumpla justamente el que no querés. Así que no sirve de nada perder el tiempo con eso. Y bueno, parte de la historia trata de enfocarse un poco en mostrar eso. Habla también un poco del autodescubrimiento, de conocerse a uno mismo, lo cual no tiene nada que ver con desnudarse ni cosas así. Hago esas referencias por cuestiones que hay gente que tiene una fijación muy grande hacia esas cosas. Autoconocerse, listo, significa inmediatamente estar desnudo frente a un espejo. Puede implicarlo, pero no necesariamente. Uno puede conocerse mejor, de darse cuenta que es lo que le gusta, que es lo que no le gusta, de empezar justamente junto con el proceso anterior a hacer una revaloración de justamente todas las cosas, va junto con el autodescubrimiento, conocerse mejor y dejar de gastar millonada de dinero para que otra persona te diga qué es lo que sos, básicamente. Perdón para que sea psicoanalista, pero no lo considero como un trabajo muy bueno. Siguiendo. ¿Cuál es otro factor? Y para mí uno de los más importantes. Curioso, no los otros no, o sea, son buenos, pero no lo suficiente. Creo que le gana a todos. Una de las cosas que plantea la serie es Naru. Mira, vos estás hablando del autodescubrimiento, de replantearte cosas en la vida. Ahora me decís que la cosa más grande que tiene para ofrecer esta serie es Naru. Sí, básicamente. Lo que mejor tiene para ofrecer esta serie es Naru. Ya dije que es the best girl of the series. Es la mejor chica de la serie. Una niña de 6 años. Demuestra ser el personaje más interesante, más fascinante, más entretenido y más curioso de toda la historia. Por lo menos en esta serie. Naru es especial. Es una niña, 6 años, todo muy bien. No actúa desde el punto de vista del promedio femenino. Es más bien tirando algo masculino. No quiero comerme los discursos. No, vos no sos nadie para decidir qué es femenino y qué... No, en general vamos a hacer un promedio, querido amigo, el cual le gusta quejarse todo el tiempo, o amiga que le gusta quejarse todo el tiempo. Pero en sí no, o sea, se difiere un poco de la actitud del resto de las niñas que están a lo largo de la historia. Por ejemplo, algo que caracteriza por ahí a los niños, cuando son chicos, es perseguir a las chicas con bromas. Cuando son grandes, tratan de hacerlo, pero para caerles bien. Cuando son chicos, para espantarlas. Es como, qué asco estar cerca de chicas. Después uno cumple cierta edad y dice, no, ¿por qué no se me acerca nadie?
O al contrario, va a buscarlo. Es como, yo sé que 10 años atrás te estuve espantando, pero cambié, te lo juro. Podemos empezar a hablar, aunque sea. Te puedo demostrar de que fui cambiando. Ya no te voy a perseguir con cucarachas, te lo juro. Y bueno, justamente, una característica de los niños suele ser perseguir a las niñas para hacerle bromas o mostrarle cosas asquerosas. Acá en la historia, Naru cumple en parte ese rol. O sea, Naru es una niña que persigue a otras niñas. O sea, es la pesadilla. Es una mujer que persigue a otras mujeres para torturarlas. Psicológicamente con bichos y cosas así. Hay otros que sí les gusta, como, ay, qué lindo, qué divertido, pero Naru agarra unas babosas increíbles y dice, toma, te regalo una babosa. Y las demás dicen, no, yo no quiero una babosa, te agradezco. No, no, es divertido, mirá, tomó una babosa. Es toda babosa. Y, sí, una babosa. Y está bien, no, no te voy a dar la babosa y poner la babosa en el piso. ¿Me das la mano? La mano estaba toda baboseada por la babosa. No. Dale, no tengo nada. Le muestra la mano y dice, sí, ¿qué todo eso? No, no es nada, dame la mano. Y las persigue. Eso es Naru, una niña traviesa. Se comporta más bien como niño, una niña traviesa. Es muy entretenida. No sabes con lo que te va a salir, es una caja de sorpresas. Es muy energética, le gusta la aventura, le gusta hacer de todo, no te escucha, no entiende el espacio, no entiende nada. Trata de imitar a los adultos, lo cual le causa problemas porque a veces que dice cosas las cuales no sabe lo que significa. Y cree ser una adulta, o sea, ya es madura porque sabe leer. Ya está, maduró, llegó a la cúspide de su vida, sabe leer. Esa es la inocencia de un niño. Y de esa es la magia de la historia, ver esa inocencia. Es entretenido ver cómo Naru te sale con algo totalmente inesperado de la nada. Y ya está. Esa es la historia. Es Naru martillándole la cabeza a su querido sensei. Básicamente. Esa es la magia. No sabemos con lo que va a salir Naru nunca. Jamás. Pero también tiene una característica muy interesante. No solamente es juguetona, sino que tiene momentos en los cuales demuestra tener una actitud madura. Es increíble cómo puede saltar completamente de un extremo a otro. Hay veces ser demasiado maduro, y eso se lo ve un poco reflejado. Desde que antes de llegar a Handa, Naru estaba sola. Naru no pareciera tener una vida bastante solitaria, no se revela nada de eso, pero se puede presuponer. Ya que cuando viene Sensei no lo deja en paz ni 5 minutos. Y cuando se va de los padres no se sabe nada. Solamente se sabe de su abuelo. Y lo ve cada tanto. Tiene una vida bastante solitaria. Con lo cual tiene sus momentos así de mostrar una madurez bastante importante. De poder sobrellevar tal situación. Y en otros momentos te saca una babosa de la nada. Es increíble. Otra de las cosas que también caracteriza a la serie es la comedia sana. De por sí el sentido del humor japonés no es muy aceptado por el resto del mundo. Es como el humor británico o el humor estadounidense. No suele ser muy gracioso. Hay perlas buenísimas con Mr. Bean, que por lo menos hay mucha gente que dice que no le causa risa. A mí me parto de risa, es buenísimo. Es un humor simple, sano, no sucio. En este caso pasa lo mismo. A pesar que el sentido del humor japonés va de los dos extremos. Va de algo totalmente cochino a algo simple y sano, como es este caso. El sentido del humor en este caso justamente va para el lado de lo sano, un sentido del humor tranquilo, sin buscar dobles sentidos extraños. Tiene alguna que otra escenita por ahí subida de tono y no es un desnudo justamente. Es algo que si no le prestas atención de hecho no se nota, porque es parte de una broma de la historia. Es un sentido del humor más bien ridículo, que ya sé que el sentido del humor japonés no es muy bueno en general, aunque yo me puedo reír tranquilamente de eso. La idea es relajarse y justamente lleva a eso. Con lo que te sale Naru cada 5 minutos es imposible no reírse. Mínimo una sonrisita tiene que sacar. Y bueno, justamente lo que caracteriza a la serie es que es entretenida y es graciosa. O sea, el mero hecho de ver la vida de estos personajes es gracioso. Cuando te lo enfrentas no sé si es tan gracioso. Pero justamente parte de la esencia del humor es, por ejemplo, hablar de la diferencia cultural. De alguien que viene de la ciudad con la gente del campo, de cómo piensa una cosa uno y cómo piensa una cosa el otro. De cómo un hombre de ciudad que está acostumbrado a teléfonos celulares no sabe usar un teléfono a disco. No se sabe cocinar. Y en el pueblo tanto, ¿qué sabes hacer en tu vida si no sabes hacer ninguna de esas dos cosas? ¿Cómo que no sabes usar un teléfono?
Y así, ese es el sentido del humor. Hay un único teléfono en todo el pueblo, no hay computadora. Ese choque cultural es increíble. Y es lo que hace graciosa la historia, de encontrarse con dos mundos totalmente diferentes que no se pueden conectar correctamente. Y ver cómo tratan de un lado y del otro, valga la redundancia, tratar de unirse, intentar llegar a un consenso al menos. Pero bueno, esas son las características. Y finalmente, otra de las cosas que veo que la historia deja, que no aporta tanto al autodesarrollo y el descubrimiento como los dos primeros ítems. Ya el tercero hablamos de Naru, ya después hablamos del sentido del humor, ya vemos que cambiamos un poco la tonalidad. Y te cerramos con los personajes. Los personajes son realistas. Son personajes que yo los veo y me los creo. No tengo que forzarme a imaginar de que un adolescente mágicamente sabe conducir un robot y le caen 1500 mujeres del cielo, las cuales todos lo quieren a él, y todas están re buenas. Y cada una, algunas que otras tienen algún complejo, lo cual las ayuda a parecer más lindas y bla 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 bla. Dígase el estándar. No, justamente en ese aspecto es más bien natural. Lo que hace interesante a los personajes son los personajes en sí, qué es lo que hacen. Naru es interesante porque es una caja de sorpresas. Hina es interesante por la forma de actuar que tiene. Los niños son interesantes porque hacen sus cosas. Meterle el dedo en el traste a alguien, por ejemplo. Darle un golpe en el traste a alguien o una patada a alguien. Ser traviesos, jugar con bichos. Me acordé de una escena cuando es una gran proeza cuando atrapan un bicho y termina habiendo una tragedia con ese bicho. O sea, los personajes yo me los creo. Las protagonistas o los personajes adolescentes son creíbles. No están... Bueno, yo debo tener los senos más grandes que ella porque así puedo conquistar a querido Batata-kun o querido personaje beta. No, simplemente son estudiantes de secundaria, las cuales estudian y hacen bromas como toda chica adolescente. Y ya está, son adolescentes, nada más. No es necesario sexualizar nada, la historia no sexualiza en ningún punto, no hace nada de eso. Cosa que va un poco en contra del estándar. Y la verdad, eso se lo aprecia mucho. Es una de las cosas, una de las perlas que considero que desde mi punto de vista deja la historia. Ahora bien, hablemos ya de los valores productivos, la ambientación, la animación, todo eso. Bien, desde el punto de vista de la animación, tengo que decir que fue animado por Kinema Citrus en el año 2014, hablando de la primera temporada. El resultado es aceptable, es bueno, es funcional, no se destaca por nada, ni es hermosa ni es horrible, es una buena animación, es estándar. Y para lo que va contando la historia, alcanza y sobra. O sea, está bien, los valores productivos no se destacan por una super animación porque no hay mucho que contar. Es gente caminando en una isla viviendo su vida. Fin. Ya está, no hay mucha animación extraña que ponerle, ni atención a detalles increíbles, a pesar de que hay algunas escenas que son hermosas. Cuando hay atardeceres o amaneceres están muy bien reflejados. Pero en general no se destaca mucho, los personajes tienen un diseño simple, no demasiado estilizado. No se destaca mucho por su animación. No considero que es mala. Desde mi punto de vista yo le podría poner un 8, un 9, no es mala. Yo creo que con lo que va la historia, de hecho, le da su toque de hacerla parecer simple. Es como el caso de Usagi Drop, cuando la animación es una animación más tirando a pastel, que parecería ser algo malo. Al contrario, le da magia a la historia. Y en este caso no llega a tal nivel, pero no es mala. Así que desde mi punto de vista tiene un 8.5. Vamos a redondearlo ahí. Para ser justo, no es tampoco tan excelente, pero va bien. El tema de la banda sonora, lo mismo. Está compuesto por Kawai Kenshi. Al que le suene el nombre es básicamente porque es el mismo que compuso la banda sonora de Ghost in the Shell 1995. No esa porquería que sacaron con Scarlett Johansson. No, yo estoy hablando de la película original de 1995. Véanla. La animación para el 95 es increíble. La historia para el 95 es increíble. Al que le gusta ver senos, véanlo porque es increíble. No, broma. Y la banda sonora es buenísima. Eso hablando de Ghost in the Shell. Y hablando ya de la banda sonora, a pesar de que el compositor es muy bueno, cumplió su cometido, no es la gran cosa. No se destaca tampoco, es funcional. Hace que los momentos felices sean felices, hace que los momentos tristes sean tristes. No es pesada, es más bien simplona. Se caracteriza por ser medio infantil, debido a que buena parte de la historia se cuenta con niños. Lo cual le da su toque de, bueno, hay gente tocando flauta,
se toca mucho flauta, un instrumento que podrían tocar un niño, e incluso desafinando un poquitito porque es parte de la magia de un niño. No toca perfectamente, sino que tiene sus variaciones, lo cual no lo hace perfecto, pero el toque que le da es perfecto. Así que desde el punto de vista de la banda sonora también le pongo un 8,5, es buena, no se destaca por mucho y en particular a mí me encanta cuando las bandas sonoras vienen con un montón de detalles, es increíble. Así que en banda sonora no se destaca por tanto. Al que diga que todavía no evalúa los personajes ni el argumento, eso viene al final. Hablando sobre el opening y el ending, ya el opening y el ending son un poco diferentes. Ahí le pondría un 9 a los dos. Tanto el opening como el ending cuentan parte de la historia. O sea, se relaciona más bien con la historia. Tenemos el opening que se llama Rashisa, o Rashisa, depende de cómo lo quieran pronunciar. De Rashi, de parecerse, o encontrar una forma. No encuentro la traducción exacta para llevarlo al español. Es como un estilo, una forma de ser, básicamente. Está compuesta y cantada por el grupo Super Braver. Y básicamente lo que refleja es, no en el videoclip original, sino en lo que se usa en el opening, la vida de Handa en la isla, de cómo él va recorriendo la isla buscando su inspiración y cómo Naru lo busca a él. Y se encuentra con que él no está y entonces lo busca por todos lados y se encuentra con él y cómo Naru modifica su estilo calmado porque él sale a pensar, a reflexionar, tranquilo, camina despacio, pensativo. Y viene Naru corriendo, entra a la casa y abre la puerta de la nada y no está. Entonces lo empieza a buscar por toda la isla y finalmente lo encuentra y hacen caligrafía juntos y es hermoso. O sea, es básicamente ver el hombre tranquilo y la chica totalmente animada, trabajando juntos y Naru dándole un poco más de tranquilidad, llevándola a ser una persona un poco más tranquila y él se hablando un poco en el proceso, justamente lo que pasa en la historia, y el opening lo refleja muy bien, tanto en lo que dice la canción de encontrar el propio estilo, la cual la canción constantemente repite la pregunta ¿qué significa ser uno mismo? Y bueno, justamente lo que se está preguntando Handa, ¿qué significa tener mi propia caligrafía? ¿Qué es mi estilo? ¿Qué es lo que estoy buscando? Y bueno, en eso se caracteriza, ya sea tanto en la letra, que está muy relacionada con la historia, y con toda la animación que hay y la ambientación que hay en el opening. Va muy bien de la mano, y en ese aspecto para mí es un 9, por lo menos. Le estoy bajando un poco el puntaje para que no parezca que a todo le pongo buen puntaje, pero me encantó. Está muy bueno ese análisis en profundidad del opening, que el opening tiene un significado. Así que ese es el opening. Y por otra parte, el ending se llama Innocence. Está cantado por el grupo Noisy Cell, de Noisy de ruidoso y Cell de tipo celda o célula. Y ahí el ending ya no tiene tanta imagen. O sea, la animación del ending es mucho más sencilla. Son más bien algunos trazos dando vuelta más en referencia a la caligrafía y a un dibujo infantil. No es una animación fluida, de hecho es como si fuésemos pasando hoja a hoja en una animación que no está buscando ser justamente como una animación, sino el paso de diapositivas y de movimientos dado al paso de diapositivas de forma lenta. No conozco el nombre de ese estilo, así que no le puedo dar un nombre. Pero para lo que es el ending le da magia, porque el ending se titula Innocence. Es increíble el análisis que se le puede hacer al ending y al opening de esta serie. Se titula Innocence y habla justamente de una persona, la cual en este caso hemos de suponer que es Handa, debido a la forma de expresarse. Será una actitud normal, una reacción normal como la de Handa, y de alguien que le toma su mano, y él toma una pequeña mano. ¿Y quién puede ser esa pequeña mano? Naru. Y justamente en el ending lo que va contando es: me tomó la mano, o sea, básicamente cuenta que le tomó la mano, y puede que para esa persona que le haya tomado la mano no signifique nada, sea algo normal. Es como el caso de Argentina, dar un beso. En otros países dar un beso ya es una señal de aprecio importante. Acá un beso en la mejilla se lo das a todo el mundo. Prácticamente a todo el mundo. Al que de Argentina sabe lo que hablo, y al que no es de Argentina, bueno. Está quien se niega, pero en general suele ser una costumbre, por lo menos acá en Argentina, dar un beso en la mejilla, mínimo un beso. En algunas regiones son 2 besos en la mejilla. Uno en cada una. Y es un saludo normal. Hasta un desconocido lo saludas así. Salvo que sea algo muy formal, ahí no. Pero en general el saludo es así. Y para nosotros no tiene mucho significado. Lo mismo que el mate es una infusión que tomamos acá y se toma desde una bombilla que le llamamos nosotros. En realidad sería como una pajita con filtro.
Y básicamente todos tomamos del mismo lugar. Y eso que tiene raro, si tomás cerveza suele ser normal, sí, pero cuando hablamos de bebidas, infusiones, café o cosas así, no todo el mundo, no toda la gente toma el mismo vaso y medio puede producir asquito. Y en el caso de Argentina lo más normal, y hay veces que tomás mate con un desconocido, no solamente con conocidos. Che, ¿querés un mate? Sí, no sé quién sos, pero tomá un mate. Y vos no sabés lo que tuvo esa persona en la boca 5 minutos atrás. Lo cual puede llevar a ciertos inconvenientes cuando un compañero o compañera de trabajo te cuenta que le gusta hacer ciertas cochinadas con su pareja y justo están tomando mate y vos decís, che, vos tomaste antes que yo, ¿no? Ay, quiero ir al baño. Te cepillaste los dientes antes, por lo menos. Ustedes se pueden reír de eso, yo no me reiría, pasa, Hay que saber con qué se toma mate también. Pero es algo convencional, y para nosotros no significa nada, y para otros lugares puede parecer sucio, que en parte lo es. O el saludar con un beso en la mejilla puede parecer, no, eso ya para gente de mucha confianza. Y en realidad en este caso es algo normal. Para la niña, aparentemente, pero para la persona que recibe el apretón de la manito, es algo especial. Para él significaba algo. Y justamente, el ending relata eso. El cómo uno lo hace porque es costumbre y el otro lo recibe como algo nuevo y diciendo yo no podría hacer esto. Yo no lo haría en mi vida esto. Yo jamás le agarraría, jamás haría esto. Y se da cuenta de que en realidad podría ser un poco más abierto. El ending es hermoso. De hecho, a lo que se produjo el año 2014, creo que uno de los mejores endings que hubo ese año, por todo lo que refleja en la historia. Y aún así, si ignoramos la historia, tomamos solamente la letra, y aún así, si ignoramos la letra y escuchamos la canción es muy bonita. Es muy linda canción. Yo creo que también en parte estoy influenciado por el hecho que veo que acompaña la historia, y me gusta cuando están esas cosas bien encajadas, se relacionan, tienen una correlación una cosa con la otra, no son cosas al azar, sino que tienen un significado, y eso me encanta. Lo cual que desde mi punto de vista le da un punto más alto. Y tenemos desde el punto de vista, el opening con el punto de vista de la persona queriendo descubrir qué es lo que quiere hacer, y el ending tenemos el punto de vista de la persona que se tiene que ablandar porque se topa con alguien más, el cual es mucho más abierto y se abre a el que canta. Y la verdad que son cosas increíbles, y desde ese punto de vista el opening y el ending para mí merecerían más. Le voy a bajar un poco el puntaje, pero me encanta el cómo enganchó eso, y esa es otra de las cosas, otro de los puntos fuertes de la serie. Su animación y su banda sonora son normales, pero cuando se habla del opening y ending está muy bien pensado. Puede que sea una casualidad increíble, no lo creo, tiene que ser demasiado grande, pero el cariño que se le da a ese detallito me encantó. Ahora bien, ¿qué puedo decir con respecto a la historia? Ahora sí, evaluándola. Y la historia para mí es un 9. Es buena historia, es entretenida, no tiene un final cerrado porque la historia no termina, es un slice of life. Los slice of life son raros que terminen por el hecho que justamente es contar un slice, una parte, una porción de la vida, nada más. Tomamos este fragmento, esta rebanada de la vida. Contamos esto, nada más. Obviamente hay más en el futuro y hay más en el pasado. El spin-off trata de hablar del pasado y no es interesante porque no se relaciona con lo que está pasando. No aparece Naru, ya está, no me interesa. Puede que aparezca como alguna mención y ya está, o diciendo, bueno, te voy a contar lo que pasaba cuando era adolescente, pero no es Naru como uno de los personajes principales, y Naru es una de las cosas que le da magia, y a quien no se haya dado cuenta, retroceda en esta review y se lo da cuenta. Pero a lo que va es que la historia no tiene un final, es predecible su final, y lo que vale de la historia no es su contenido en sí, sino cómo se desarrolla, porque la idea de la historia es ser una transición, el ser el paso, nada más. El contarte cómo pasó algo y ser más bien una vivencia. No contarte algo complejo sobre lo cual tengas que pensar. Es demasiado simple el argumento. Y ya lo digo, después del primer capítulo saben de lo que se trata. Es muy difícil de spoilear porque no hay que spoilear. No hay misterios. Spoilear algo sería contar en parte los misterios de la historia. No hay misterios en la historia. Es ver cómo se relacionan los personajes y el ver cómo los personajes evolucionan. Eso es todo. Esa es la historia. Y eso es algo que me encanta, que con tanta simpleza se llegue a tanto. Y finalmente, hablando de los personajes, no se profundiza en la historia sobre muchos personajes. Tiene varios. O sea, tenemos unos cuantos. Tenemos a Tamako, tenemos a Miwa, tenemos a Hina, a Naru, a Sensei, a los padres de algunos de estos personajes, al abuelo de Naru,
tenemos al representante de Sensei, tenemos a un competidor, hay un montón de personajes, pero no se suele profundizar mucho. De los que sabemos más, por ahí sería de Handa y de Naru, obviamente, porque son el centro. Hay veces que Naru no aparece tanto, pero en general suele aparecer y es lo que le da la magia. Es como que ella es la que le cambia el corazoncito a Handa. Siendo que ella es la que tiene el corazoncito, ¿no? Pero bueno. Logra cautivar muy bien desde ese punto de vista. Es muy inocente desde ese punto de vista. Y de ahí es donde viene lo lindo del nombre del ending, que es Innocence, justamente. Es inocencia. La niña da la mano con inocencia y el adulto se da cuenta de que hacía mucho que no le daban mano a nadie. Es como, oh, che, esto no me lo esperaba. Son cosas que tan simples que llevan a pensar un poquitito, aunque sea. Por lo menos planteárselo un rato y si no, desconectar la cabeza viendo la serie. Mínimo eso. Después, si uno quiere profundizar a este nivel, cada uno. Otra cosa que me gusta de los personajes es que están bien logrados. No se profundiza mucho en la historia de cada uno, pero están bien logrados. Son creíbles. Los niños actúan como niños, los adolescentes actúan como adolescentes, los adultos más o menos actúan como adultos. Porque hay adultos que se comportan como niños o desde el punto de vista de una persona de ciudad podría parecer que eso es medio infantil, pero son bromas que se harían. Uno en la ciudad está acostumbrado a ser muy serio muchas veces. Y ahí tenemos una juventud totalmente destrozada, pero en una sociedad correctamente establecida suele ser muy serio y por lo menos considerando el contexto de Japón y acá encontramos que los adultos son como niños grandes. Y tiene esa cuestión, está lleno de cosas infantiles sin ser infantil la serie en sí. Eso es lo lindo. De hecho, creo que un niño vería la historia y se aburriría porque no tiene nada que le llame atención, no tiene explosión, no tiene nada. No tiene misterios, no tiene que ayudar a... No, es la vida de un par de personajes. Y sabemos que lo que menos le interesa a un niño es conocer cosas sobre el futuro y pensar en tu futuro. ¿Para qué? Yo quiero ver que dos robots se maten entre ellos o cómo mágicamente se solucionan los problemas y ya está. Y acá más viene como relajar un poco y pensar. Pero bueno, los personajes en sí son muy realistas hasta el punto de que las voces o las seiyus de los niños son niños. En particular, dos de los que me encantaron son las voces de Naru y las voces de Hina. Y uno dirá, ¿quién es Hina? Ahora vamos a hablar de ella. De Naru, sí, ya sabemos quién es. Creo que una de las palabras más mencionadas o nombres más mencionados en todo esto fue Naru. Se nota que me cayó bien el personaje, ¿no? Es muy entrañable. Pero las voces fueron hechas por niños. Sabemos que Naru tiene 6 años y va a cumplir 7 años. Bueno, las voces están hechas por niños de 6, 7, 8 años más o menos. Y es eso, justamente realista porque son realmente niños hablando. Se dedican a ser actores y actrices en general en algunos doramas y cosas así. Wikipedia, no es como que yo vaya viendo eso. Y también acá, mira, aparece en un comercial. Pues yo ¿cómo puede ser un niño? Busqué un video y sí, era en una actuación y dije, sí, es la misma voz de Naru. Y mira, está actuando en una novela. ¿Quién lo diría? Pero no, el trabajo que hacen es creíble. No tengo nada en contra con el modelo convencional, el cual suele ser una persona de entre 20 y 50 años. Generalmente es una mujer y que hace voces de niños y niñas. No tiene nada de malo eso, pero es mucho más creíble. O sea, es directamente natural. Que son niños, no tienen que imitar nada, son niños y actúan como niños. ¿Y qué más natural que un niño para actuar como un niño y comportarse como un niño y ser caprichoso como un niño incluso en la grabación? Es lo ideal. Eso está muy bueno, muy realista desde ese punto de vista. Pero también tenemos detalles como ser Tamako y como Miwa. Y uno dirá, ¿quiénes son Tamako y Miwa? Bueno, de los personajes femeninos adolescentes en la historia son los que se destacan. Hay otros adolescentes, sí, de hecho hay otro muchacho que también es adolescente, el cual adolescente ya medio adulto, pero no sabe qué hacer, es un fracaso, no le va bien. Es un desastre. Pero por lo menos sabe cocinar. Handa sabe qué hacer, pero no sabe cocinar. Entonces, bueno, se compensan mutuamente. Lo cual después le lleva algún par de fantasías a uno de los personajes, en particular a Tamako. Y bueno, no, Tomako no, Tamako. Son adolescentes, siendo adolescentes, haciendo cosas de adolescentes, jugando como adolescentes, haciendo bromas. Son adolescentes. Son creíbles, están en las vacaciones, se tiran y no hacen nada. Piensan en cosas que no sirven para nada, en cosas banales. No hacen nada
como digamos productivo, tienen que mejorar las cosas para la escuela. Ahí es donde aprovechan a Sensei para que les enseñe caligrafía y a ella no les interesa. Son adolescentes. No se sexualizan en ningún punto y eso es lo hermoso. Ya de por sí hablamos de una historia con bastante niño como para sexualizar. Pero... no, los chistes no son, oh, mirá, se le vio un seno, se le vio una nalga. El chiste es, che, ¿qué tal si en el futuro somos astronautas? Y vamos al sol. No, porque no se puede. No, yo quiero el sol. Obviamente no dicen eso, pero es un equivalente de las cosas que podría ser un adolescente sin considerar nada. Y juegan con Naru y cuando juegan con Naru son como niños. Así que tenés no solamente a Naru, tenés 3 Narus. Una es la verdadera Naru y las otras juegan a imitar a Naru. ¿Qué podría salir mal? Justamente, ese es lo hermoso de la historia. Tenemos a Miwa, que es medio infantil, se comporta como una niña, es muy infantil. Y tenemos ya después, por ejemplo, a Tamako, la cual más bien se considera una chica de literatura, una chica de lectura, es una mangaka, dígase que dibuja mangas, lo cual llega un problema cuando un día quiere Handa ir a comprar tinta y se da cuenta que había uno solo, y está Tamako también y dice, vaya, también llévate la tinta, después préstame un poquito. Y ahí es donde Tamako le dice, bueno, te podría mostrar un poco de lo que hago. Le dice, ¿para qué va a comprar tinta? No, es que, bueno, tengo un hobby. ¿Qué hobby? Soy mangaka. Oh, soy mangaka, ¿te podría mostrar algo de mi obra? Y, oh, sí, dale. Y en eso le muestra, por ejemplo, le da un sobre y dice, bueno, esto es algo de lo que dibujé. Y ella agarra y lo ve. Y él agarra y lo ve, saca la primera hoja y lo primero ve que es una persona que se le salen los intestinos y mete de golpe la hoja y, yo acabo de ver bien. Esta era una persona que se le salían las tripas. Y lo vuelve a ver y, ay, sí. Y Tamako le dice, bueno, séme sincero, no quiero que me trates con benevolencia solamente porque lo hice yo, quiero que me digas sinceramente qué opinás de lo que hice. Y ahí está, como, ¿cómo decirle que esto es medio pasado? Y entonces dice, debe ser un manga para adultos. Y dice, no, manga para niños. Y dice, ¿cómo un manga para niños? Pero acá se le están saliendo las tripas a un personaje. Sí, justamente. Y cuenta una historia muy similar a la de Death Note, en la que en la Death Note, si alguien anotaba el nombre de alguien en una libretita, se moría. Acá era como si anotabas a alguien el nombre de la libreta, le explotaban las tripas. Era bizarrísimo. Ella lo cuenta con más profundidad. O sea, cuenta la historia de una pseudo Death Note, la cual su misión no es matar gente, aunque su efecto secundario sí, que es explotar el abdomen de la gente de formas extremadamente violentas, como toda explosión. Y ella decía, no, es para niños porque creo que se van a divertir con esto. Y estaba por dentro, ¿cómo te puedo decir que no? Y cuando más o menos lo quiere llevar para eso, Tamako reacciona de forma violenta. ¿Cómo va a decir que no sirve para niños? Y se vuelve todo es increíble. Y finalmente dice, no, sí, creo que tu manga está buenísimo. Es muy, muy tonta la referencia, pero es buenísimo. Una característica es que tiene Tamako, que ella es una Fuyoshi, a pesar de que no acepta ser una Fuyoshi. Ella cree ser una chica normal, a pesar de que, como toda Fuyoshi, tiene sus gustitos y se comporta como Fuyoshi furiosa. Ponele lo más levantado de tono que hay en toda la historia. Y no va muy lejos, así que... Con lo cual le lleva a hacer imaginaciones raras con Handa y otros personajes de la historia. Y se hace sus películas en su cabecita. Sí, Tamako la ves como la chica más recatada y tranquila y te das cuenta que es tremenda. La otra la ves como inocentona, infantil. Es inocentona, infantil y no llega más allá. Después tenemos otros personajes como Hina, que es una niña muy asustadiza. Es muy tímida y llorona. De hecho, cuando lo conoce a Handa, se larga a llorar. Y Handa se queda, ¿tanto asusto? Entonces le dice, no, mi nombre es Handa, un gusto conocerte. Y la chica llora con más fuerza. Y le dice, ¿pero qué le hice? La tatema dice, no, está contenta. ¿Cómo que está contenta? Sí, ella llora cuando está contenta. Y llora más violentamente que cuando está triste. ¿Cómo es esto? Y Hina es así, es muy asustadiza, muy inocente. Aparece poco, pero es como, qué tierno. Comparada a Naru es increíblemente tranquila, muy femenina, muy
sea, se va muy al extremo del estándar. Es un personaje entrañable también, a pesar de que aparece poco, le da su toque a la historia. Y en eso tengo que aclarar que todos los niños hacen una excelente interpretación. Están Naru, están Hina, están Tamako, están Miwa como adolescentes, y hay otros adolescentes y hay otros niños. No se destacan tanto, hacen de las suyas definitivamente, pero la verdad que en general hacen un excelente trabajo. Mencionan los que más se destacan porque son importantes para la historia. De hecho, Hina llama a los muchachos cuando Naru está en problemas y lo hace de la forma más descabellada posible, dándose la cabeza contra el piso porque nadie le presta atención. Vean esa escena porque es buenísima. Y de eso es la historia. Ya así mucho más, con esto ya vamos a ir cerrando. Con respecto a los personajes, para mí se lleva un 10. Mira, pero no se avanzó mucho en los personajes, no me importa, me cayeron tan bien que le pongo un 10, no me importa nada. No son especiales ni nada, pero son muy entrañables. Así que bueno, con esto ya cierro la recomendación. Espero que les haya gustado la recomendación. Si alguno la vio, plantéeme qué le pasó, qué pensó a lo largo de esta reseña, qué pensó a lo largo de ver la serie, si le gustó, si no le gustó, si le gustaría la reseña de otra serie de este mismo estilo. Tengo varias de este mismo estilo y la verdad las recomiendo para relajar en esta vida llena de estrés. Por lo menos relajar un poquitito con esto. Mínimo bajar un poco los cambios. Después, si uno se quiere poner a pensar todo lo que estuvimos viendo en profundidad, bienvenido sea. Pero por lo menos disfrute el opening ending, la historia y de Naru. Viva Naru. Y bueno, ya sin mucho más, con esto cerramos. Me despido. Nuevamente mi nombre es David Giordana. Mis redes sociales suelen ser Twitter, @Giordana y correo electrónico davidgiordana0@gmail.com. Se agradecería mucho que comparten y le den me gusta a esto. Ayudaría a crecer el canal. Suscríbanse también y pasen por la nota de bandageek.com que dejo en la descripción, en la cual se basó de todo. La nota también la escribí yo el año pasado, y bueno, desde mi punto de vista desde el año pasado, y ahora estoy más bien tratando sobre la serie y dando la reseña más bien en video. Pasen por bandageek.com, su sitio de tecnología, mi querido amigo o amiga, o váyase a un lugar muy lejano y asqueroso. Si entran y le hacen clic a la publicidad, nos haría un favor. La publicidad en bandageek.com, a diferencia de YouTube, no es invasiva. O sea, está en un costadito, está arriba, no molesta. Desactiva el blog, nos ayudaría muchísimo a que el proyecto siga adelante, y háganle clic en la publicidad, con lo cual nosotros podríamos dejar de vivir debajo de un puente. Tampoco pasar a vivir en una casa, pero por lo menos, no sé, en una caja de cartón, que sería ya mucho mejor que debajo de un puente donde hay mucho viento. Es algo que no le cuesta nada a ustedes y sin que necesiten poner un solo centavo, pueden contribuir al proyecto así. Aún así, al que quiera escribir para bandai.com o publicar contenido en bandai.com es bienvenido. Contáctese con nosotros y con mucho gusto le damos la bienvenida. Y que tenga algún tema interesante para hablar o quiera escribir una nota cada tanto sobre algo, es bienvenido, se apreciaría muchísimo. Y si no, por lo menos denle me gusta. Y si ya llegamos al caso de tener la oportunidad de hacer un aporte económico, no se las cuento. Saltamos en una pata, ya por fin el servidor se puede pagar bien. Pero en principio la idea es hacer crecer el proyecto, y agradezco mucho al que haya llegado hasta esta altura. Les recuerdo, las redes sociales también están en la descripción, y que todos los días, lunes a las 11 de la noche, hora de Argentina, hago el podcast de Code Time. ¿Qué hora es en otros países? Les recomiendo use Google o cualquier buscador de preferencia al respecto, debido a que los horarios van cambiando constantemente. Argentina no tiene el cambio de horario de verano. De hecho, en Argentina estamos yendo ahora a verano. En el hemisferio norte están yendo en invierno. Así que les recomiendo buscar a qué hora es las 11 de la noche de hora Argentina. Igual en Twitter suelo poner un tweet media hora antes. O suscríbase al grupo de Telegram que tenemos de Code Time, donde ahí mismo también publico cuando estamos en vivo. Al que le haya gustado, espero que lo deje plasmado en su me gusta. Y que no le haya gustado, denle a la manito amputada que apunta hacia arriba. La otra está apuntando para abajo porque está podrida nada más. No funciona ese botón, de hecho. Si le dan para arriba, el botón sabe cuando es me gusta y cuando no me gusta. Se agradecería mucho. Ahora sí, ya sin mucho más. Con esto me despido. Y antes de decir hasta la próxima, ¿por qué no poner Innocence? Disfruten de este ending. Y ahora sí, hasta la próxima.
my smile.